El Brusco cuenta la historia de dos empleados de seguridad que esta vez se encuentran con una tarea bastante particular como la de vigilar una exposición de cuadros. Tenemos en línea a Julio Mandel, autor y director de El Brusco, quien nos atiende en este mediodía de sábado. ¿Cómo estás, Julio? Cristian te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy contento. Contanos, Julio, más en detalle de qué va la obra El Brusco y cómo le fue en las dos primeras funciones. Yo tengo entendido que ya hicieron dos, ¿no? Exactamente, sí, estamos ahí en el Teatro del Pueblo, en la Valle 3636. Hicimos dos funciones, la del estreno, que obviamente ahí vienen muchos amigos, mucha gente cariñosa, que sí, la respuesta que tenés es tal vez un poco mentirosa, porque a todos les encanta. Pero esta vez que era un poco más público verdadero, también, así que estamos muy contentos. La obra en sí hace una crítica a, a temas como el poder, la obediencia, ¿es así? Sí, es una comedia, ¿no? Entonces plantea más que nada una tensión, que resulta finalmente una crítica, que es la situación de, como vos mencionaste al principio, está protagonizada por dos empleados de seguridad privada que les toca, acostumbrados a entrar en acción, ¿viste? De custodiar bancos, multinacionales, esa cuestión donde ese trabajo tiene como una lógica bastante particular. En este caso, les toca custodiar obras de Caravaggio en el Museo Nacional de Bellas Artes, supongamos que fuera, y su tarea es eh, velar porque la gente no los toque, no pasa, es como, entre comillas, es una tarea menor, se puede suponer que para una persona que está acostumbrada a lidiar con cuestiones físicas, pero esa exposición permanente a la observación de los cuadros los va convirtiendo, sobre todo a uno, en una persona que se va sensibilizando con la obra y le va pasando cosas inesperadas, que uno a veces en su prejuicio supone que eso no le puede llegar a pasar a una persona de estas características. Entonces, esa relación, esa tensión entre la humanidad que empieza a surgir entre esa observación con el cuadro, esa emoción, lo va poniendo en una situación que empieza a cuestionarse la vida, la muerte, la condición de los trabajos, la condición de la vejez, etcétera, etcétera. Ujú. Hola, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Pensaba en estos personajes y cómo la obra plantea que si bien ellos están acostumbrados a trabajar en lugares que les presentan un mayor riesgo, por otro lado la obra plantea esta misión de cuidar estos cuadros como la misión más riesgosa que tuvieron hasta el momento. Y pensaba cómo en la vida real, cuando el arte nos presenta la posibilidad de ver algo quizás desde otro ángulo, desde otra mirada, una vez que uno descubrió algo, tomó conocimiento de algo, también tiene un riesgo, ¿no? Porque uno ya no puede tan fácilmente mirar para otro lado. ¿Cómo, Sí, ¿Cómo van viviendo esto los personajes? exactamente es tal cual lo que vos decís. O sea, el riesgo no es justamente un riesgo físico, sino un riesgo emocional. Como vos también vos dijiste ahí, me quitas estas palabras, ¿no? Que tiene que ver con que ocurre que uno no se puede hacer el tonto cuando un rayo de humanidad lo impacta. Entonces, hay algo que tiene que ver con eso. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que es de Spinetta, que dice, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Dice, ¿no? Y algo de eso ocurre también. Si una persona se sensibiliza y se expone, aunque sea una persona que a lo mejor esté acostumbrada a trabajar en un ámbito de violencia, de crueldad eh, de insensibilidad ante el otro, cuando algo te conmueve, te, te, te genera una especie de herida emocional. Sí, y los personajes, como plantea la obra, van pasando también como de este obedecer, quizás sin cuestionar mucho, a pararse más desde un lado también de pensar a raíz de lo que le va generando este trabajo, ¿no? Sí, hay uno en particular que son dos personajes, uno se llama Juan y el otro se llama Víctor. El personaje de Víctor es un hombre de 50 años, y como un personal de carrera, y el personaje de Juan llegó al trabajo medio de casualidad. Entonces es él que todavía conserva cierto rasgo de inocencia o de alguna mirada un poco más naif sobre el tema. Entonces, eso se confronta.
Y ahí entonces ahí surge lo cómico, porque una persona que le dice, tenemos que laburar bien, dice una cosa así, dice, pero laburar es laburar, o sea, ¿cómo es laburar bien? O sea, como que hay una diferencia, hay como sutiles diferencias de conflicto que para uno lo es y para el otro no lo es. ¿Cómo te llevas vos con el tema de la obediencia en tu vida personal y vocacional, teniendo en cuenta que no seguiste los patrones tradicionales de la sociedad a la hora de elegir tu camino, podríamos decir? ¿Por qué decís eso? Porque a veces, viste, hay carreras que son más tradicionales, que a lo mejor uno piensa que lo que es el arte a lo mejor es algo más naif, si se quiere, o algo más distinto, pero como que no podés dedicarte a eso, piensan muchos. Y en el caso vos te animaste a hacer justamente una carrera, una vocación, en definitiva, lo que sentía tu corazón, que tiene más que ver por ese lado. Claro, bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la historia de cada uno. O sea, probablemente lo que sea más fácil obedecer o desobedecer de acuerdo a un mandato que uno conlleva. O sea, en mi casa, si bien vengo de una familia que tenía otros paradigmas, como, o sea, eran jóvenes profesionales, mis padres, pero tenían también un espíritu de libertad y de comprensión de cada uno de sus hijos, que podía hacer lo que quisiera. Entonces siempre hubo mucho apoyo, o sea, no hubo mucha desobediencia, hubo sí una libertad de poder elegir. En todo caso, sí, para no rehuir de la pregunta que vos me hacés con respecto a la obediencia, tal vez no sea una obediencia en cuanto a el destino que uno elige en una carrera, sí hay una relación con la obediencia en la cual la obediencia para mí es la declinación de un camino propio en función de conseguir el camino que otro traza. Entonces, la desobediencia es muy importante como para poder encontrar una propia felicidad y no repetir y no estar en un camino de irresponsabilidad de forjar su camino propiamente. Sí, y vemos cómo en estos personajes un cuadro les puede cambiar la vida, ¿no? En tu caso, en este camino tan lindo que vos vas haciendo en la actuación, en el arte, en el teatro, ¿cómo sentís que a vos el hecho de hacer arte te fue y te va cambiando la vida también? Mirá, a mí me gusta transmitir un camino, justamente, una dificultad en un camino. Yo estudié cinematografía, yo vivía en la Ciudad de La Plata y decidí estudiar cinematografía en un momento que en la Ciudad de La Plata no había carrera de cine y me vine a estudiar a Buenos Aires y entonces aquí ya me afinqué, me quedé, me enamoré, vivo acá hace 40 años y entonces ya está. Ese camino que fui transitando fue, no digo que difícil, pero sí fue de ir comprometiéndose paso a paso con el camino, en este caso del arte o de la expresión artística. Entonces, yo creo que eso es lo central, que uno tiene que encontrar un camino y comprometerse para poder ir en esa dirección. Tal cual. En el caso puntual de esta obra, ¿cómo surgió la inspiración, quizás más en lo concreto, para ir creando a todos estos personajes? Bueno, como les comenté, yo además de trabajar en dramaturgia y en dirección teatral, trabajo en televisión y me tocó hacer alguna vez un seguimiento documental del pianista argentino Miguel Ángel Estrella. Y él contaba en estas entrevistas que le íbamos haciendo, que le contaba a alumnos de escuelas primarias, que Atahualpa Yupanqui siempre decía que una persona, si escuchaba 30 minutos por día a Bach, se convertía en una mejor persona. Esa experiencia humana, sensible, con la música clásica, que lo transformaba en una mejor persona, me motivó en principio como, ¿qué pasa si una persona está expuesta permanentemente a ver un cuadro que es una obra de arte y casi contra su voluntad, porque tiene que cuidarlo y empieza a verlo y emocionarse con lo que está viendo, digamos? Entonces, ese era el punto de partida que que me motivó a empezar a escribir. Lo que ocurre cuando uno empieza a escribir, que esto ya está, ya lo dije, ahora hay que buscarle el punto de giro, la situación conflictiva, cómo haces
una historia que tenga un interés a partir de eso, porque eso es una enunciación. La contrapartida es la otra. O sea, ¿qué pasa con una persona que está expuesta permanentemente a los proyectos, a la violencia, a la crueldad? ¿En qué se transforma? Si con la música clásica se transforma en una mejor persona, con todo esto, tal vez no se transforma en una peor persona, pero sí en una persona insensible. Entonces, esa tensión entre lo sensible y la necesidad de comprometerse con algo que le pasa humanamente es lo que me motivó a hacer esta obra. Wow, para todos aquellos que quieran acercarse, que quieran verla. Y me interesaba preguntarte también cómo viene siendo la repercusión del público, ¿no? Este ida y vuelta tan lindo que se da, me imagino, después de las funciones. ¿Dónde la gente puede acercarse a ver la obra? Y bueno, contanos un poquito también cómo vienen siendo estas primeras funciones. Mirá, hay algo que ocurre con el teatro independiente, es que se hace con muy poca gente. Entonces, cuando terminamos cada una de las obras, la obra tiene en particular unas reproducciones de la obra de Caravaggio, 2 cuadros enormes, a tamaño real, que es digno de verse ya por sí mismo, porque uno ve los cuadros generalmente en la web o en un libro, pero nunca tiene la dimensión real si no puedo ir a un museo. Entonces ahí vos ves el tamaño real de estos cuadros que de alguna manera subyuga a los personajes. Entonces, eso mismo, que es un valor escenográfico de la obra, también genera un trabajo extra de desarmar esa escenografía. Entonces, cuando recién salimos de desarmar toda la escenografía, queda muy poca gente en el lobby del teatro. Sí te mandan mensajitos, ponen cosas en alternativa teatral, pero no hemos tenido tanto contacto con tanta gente. Con la poca gente que hemos tenido, siempre agradecen, están felices, están contentos con el punto de vista que tiene, cuentan que se rieron, que la pasaron bien. Y ya creo que poco a poco vamos a ir asentando un público creciente, porque realmente en la última función no teníamos casi invitados y tuvo casi sala llena. Bien. ¿Y las próximas son los viernes a las 22 horas? Sí, las funciones son todos los viernes a las 22 horas en el Teatro del Pueblo, que queda ahí en Almagro, en la Valle 3636. Hay descuentos para jubilados, para estudiantes y para vecinos de Almagro también, acreditando que son del barrio, tienen un descuento. Y bueno, las entradas se pueden sacar por alternativa teatral. Y tenemos una red de Instagram que se llama elbrusco.obra, para quien quiera enterarse de cosas, ver algunas fotos y los pormenores. Excelente. Muchas gracias, Julio, por este contacto con Yo Quiero Verte y bueno, éxitos con la obra. Muchas gracias por todo y realmente les agradezco mucho y pido disculpas porque la vez pasada no pude estar. No hay No hay problema. no hay problema. Buen fin de Bueno, semana. chao, muchas gracias. Pasaba Julio Mandel, autor y director de El Brusco, esta obra que podés ver los viernes a las 22 horas en Teatro del Pueblo, La Valle 3636, en la ciudad de Buenos Aires.